Bendiciones, querida familia. Espero que estén todos bien, que hayan comenzado con ganas, con fuerza este nuevo año y expectante de lo que Dios tiene preparado a lo largo de estos próximos 12 meses y en este domingo que puedan también abrir su corazón para poder empezar con este primer domingo de enero, entendiendo lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y en esta ocasión sería el episodio número 4. Ya hemos dejado atrás la introducción, hemos visto a Pedro como el discípulo sanguíneo, vimos el mes anterior a Jacobo como el más ambicioso de los 12, y en esta ocasión nos toca seguir con la lista que yo ya quiero compartirles. Vamos a volver a nuestro texto base en Marcos capítulo 3, versículo 13, en esta serie de los 12. Vamos a continuar hoy con nuestro siguiente discípulo, al cual también le vamos a dar una característica que nos va a servir a nosotros como referencia. Y en esta ocasión tenemos que ver al hermano del ambicioso, que también estuvo en aquella discusión sobre quién sería el mayor, pero no lo vamos a tildar o no lo vamos a presentar hoy con esa misma ambición que tuvo Jacobo, sino que me estoy refiriendo a Juan, el hermano de Jacobo, que aparece ahí en el versículo 17 de nuestra lista, y el título que le vamos a dar a este nuevo episodio, repito, el número 4, para los que están un poco despistados, vamos a hablar de Juan, el más íntimo de los 12. Eso es lo que quiero que tengamos presente. Estaremos viendo principios, vías que nos ayudan a tener mayor intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que quiero mencionar a manera de introducción, al hablar de Juan, nuestro tercer apóstol, nuestro tercer discípulo, en el cual vamos a meditar en el día de hoy, vamos a estar viendo esos principios de intimidad a lo largo de, o basándonos también en unos versículos que vamos a leer a continuación en su primera epístola, en primera de Juan, capítulo 1, yo luego quiero leer del versículo 1 al 3, pero primero hablar un poquitito acerca de este mismo pasaje que nosotros venimos viendo a modo de introducción cada episodio, ¿no? Veíamos en el episodio número 1 cómo el Señor los llamó antes de enviarlos a predicar, antes de darles autoridad para echar fuera demonios y hacer milagros. Veíamos cómo en el 3:13 el Señor los llamó para que estuviesen con Él, ¿no? Y ellos le siguieron, y demás, todo lo que nosotros estuvimos hablando a partir del 3:13, 13:14, y creo que Juan entendió bien este principio, que antes de la actividad está la intimidad, antes de la gran comisión está el gran mandamiento, y no hay manera de llevar a cabo ese gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas si primeramente no entablamos esta intimidad, esta comunión de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Jesús sabía que no había nada peor, lo vimos en el episodio número 1, que un ignorante ungido. No les puede dar Hechos 1:8 si primero no pasa por este proceso de 3 años en el cual Él los llamó para que estuviesen con Él. Y creo que Juan fue de los que más entendió este principio. Así como hablamos en el episodio anterior de Jacobo, el más ambicioso que quería estar sentado a un costado cuando en la regeneración el Señor venga a reinar en ese reino justo del Mesías, Juan entendió este principio de intimidad. Y lo vemos no solamente a lo largo de los evangelios, sino que ya podemos ver en él características que nos permiten ver esa comunión cercana que tenía con su maestro. De por sí él ya era primo hermano de Jesús, o sea, ya había una relación, una comunión familiar. Su madre Salomé era hermana de María, así que por llamarlo así eran prácticamente primo hermano, se crió junto con Jesús, aunque nunca sospechó acerca de su divinidad hasta que fue llamado a dejarlo todo y seguirle. Juan fue parte ahí de la familia íntima de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los primeros discípulos en ser llamados, junto con Andrés. Es decir, el grupo de los 12 fue de los primeros que integraron el grupo, y siempre que Jesús menciona una lista de sus discípulos, así como decíamos que Pedro aparece siempre el primero por alguna razón, Juan siempre entra dentro del grupo de los primeros 4. De hecho, fue uno dentro de los 12, de los 3 principales amigos de Jesús, de los 3 más íntimos de Jesús. Siempre que Jesús se retiraba a orar o a hacer algo, los evangelios nos registran cómo llamaba, ¿no? A Pedro, a Juan
y a Jacobo, ¿no? Juan estuvo con él ahí en el huerto de Getsemaní y fue el único de los discípulos que estuvo en la cruz mientras nuestro Señor era crucificado. Por lo tanto, vemos que había ya desde un principio una estrecha relación, una cercanía, una amistad, una familiaridad muy, muy llamativa cuando hablamos de su relación con Jesús. Y esa intimidad que Juan tuvo con Jesús a lo largo de esos 3 años, ni hablar del texto ahí en la última cena cuando él reposa su cabeza sobre el costado de Jesús, que tristemente algunos colectivos lo han utilizado ese versículo para hablar de algo que el texto nunca dice, pero esa relación, esa intimidad, le permitió escribir a él y predicar de primera mano aquello que durante 3 años él pudo experimentar, ¿no? De hecho, su evangelio es el más original de los 4. Nosotros vemos los evangelios sinópticos, como tenemos Mateo, Marcos y Lucas, y prácticamente es una copia del otro, ¿no? Entiendo que todo fue inspirado por Dios, pero se cree que el primer evangelio en escribirse fue Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús, él no puede contar de primera mano lo que sucedió, así que se cree que su fuente fue Pedro. Pedro informó a Juan Marcos acerca de lo que habían sucedido durante esos 3 años. Pero luego tenemos a Lucas y Mateo que copian de Marcos. Lucas, además de copiar de Marcos, repito, inspirado por Dios también, tiene otra fuente muy cercana a Jesús, como fue María. Por eso Lucas menciona relatos de la niñez de Jesús, que ningún otro evangelio registra, lo pueden ver ustedes en los primeros capítulos. Él quiere poner en orden, él investiga, Lucas investiga, dicen los primeros versículos de su evangelio, y quiere poner en orden cronológico la vida de Jesús. Sin embargo, Mateo, a pesar de que sí fue discípulo y da detalles cercanos de lo que sucedió en esos años, también Mateo copia de Marcos, y aquello que Mateo y Lucas no ven en Marcos, lo sacan de un documento, que es el documento Q, que es una fuente que se encontró con el tiempo acerca de enseñanzas y hechos de Jesús, así que prácticamente los sinópticos son una copia del otro. Sin embargo, Juan es el evangelio universal y da detalles, presenta relatos que no están registrados en los sinópticos y son muy de relaciones interpersonales. Capítulo 2 de Juan, Jesús en la boda de Caná; capítulo 3, Jesús y Nicodemo; capítulo 4, Jesús y la samaritana; capítulo 5, Jesús y el paralítico, y así Juan va mencionando relatos en los que él estuvo cercano a Jesús y pudo ver y escribir de primera mano aquello que contempló. Por eso el texto que quiero dejarles hoy, a modo de texto base para poder hablar de Juan, está en su primera carta, como decía anteriormente, en primera de Juan, capítulo 1, cuando él tiene que escribir en medio de un contexto donde los gnósticos negaban la encarnación de nuestro Señor y demás. Él dice en el versículo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, él es testigo de primera mano, a él no se lo contó nadie, él lo escuchó de Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, estuvo ahí delante de él, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que Juan va a anunciar, esto es lo que él va a escribir, esto es lo que él va a predicar, lo que ha visto, lo que ha oído y lo que él ha contemplado y aún palpado con sus manos. Juan es un testigo de primera línea de lo que él va a registrar en esta epístola, pero también es un testigo apto para llevar a cabo esa gran comisión, porque fue uno de los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que él va a testificar, como dice el versículo 2, eso es lo que él va a anunciar y eso es lo que él tuvo presente a lo largo de todo su ministerio. De ahí que cuando nosotros queremos sacar alguna enseñanza acerca de este discípulo, la aplicación que yo quiero darle en la mañana de hoy, es que esa intimidad con Jesús, esa intimidad que nosotros tengamos con Él, nos va a permitir contar de primera mano lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que va a producir un impacto en los demás. Me gusta cuando en Hechos capítulo 4, verso 13, reconocían que Juan no era un estudiante de élite, era un hombre sin letras y del vulgo, pero la gente reconocía que él había estado con Jesús, que había sido un testigo.
Y es la aplicación que yo quiero darle en la mañana de hoy, y me gusta que sea en enero, porque tenemos un año por delante y siempre en enero solemos ponernos metas. Bueno, que este sea un año donde nuestra intimidad con Jesús pueda ir a más. Porque eso, repito, es lo que va a impactar en los demás. Primero en nuestra propia vida, que no sea algo que nos cuentan, que no nos convirtamos en periodistas del Evangelio. A veces me da la impresión que es muy fácil caer en ese periodismo evangélico, donde cada domingo por la mañana o cuando me toca predicar tengo mi espacio, tengo mi canal con mi público ahí escuchando, y le cuento algo acerca que leí esa semana en la escritura, algo que medité. No, que podamos, como Juan, poder experimentar, poder palpar, poder tocar con nuestras manos, poder experimentar. Y es verdad que nosotros no tenemos a Jesús de la manera que Juan lo vio, ahora voy a estar hablando de ello, pero que podamos tener una relación semejante a la que él tuvo. No fui llamado por Jesús directamente, él está en su trono reinando. Sin embargo, así como Juan fue llamado, cada uno de nosotros ha tenido un llamado. No hemos podido experimentar esa convicción de pecado que tuvo Pedro frente a Jesús en aquella barca, pero hemos tenido algo similar que nos ha llevado a dejarlo todo y seguirle. Y es ahí donde yo quiero entrar en el día de hoy. ¿Cómo es posible tener la misma intimidad que Juan tuvo con Jesús si Jesús hoy no está entre nosotros? Nosotros estamos aquí, Él está en su trono, ha prometido volver, aguardamos su segunda venida, y es ahí donde entra la tarea, la misión del otro consolador, del cual Jesús anunció en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14. Jesús dijo, yo me voy, pero tranquilo que viene otro consolador. La palabra otro en griego es la palabra ión, que es alguien diferente pero del mismo género. Es decir, Jesús está diciendo, yo fui el consolador visible, ahora vendrá un consolador invisible, un abogado, un paracleto, como dice en el griego. Por lo tanto, lo que Jesús fue para los discípulos, ese paracleto, ese abogado, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo que Jesús fue para ellos, el Espíritu Santo viene a ser hoy para nosotros. Por lo tanto, la misión de ese consolador, una de las principales tareas que tiene el Espíritu Santo, a veces nosotros nos detenemos mucho, hablamos, ¿no? Espíritu Santo, milagros, sanidades, unción, poder y demás, pero una de las tareas principales que a veces nosotros no hacemos tanto hincapié, o al menos no meditamos mucho, es que la tarea principal del Espíritu Santo, dijo Jesús en Juan 14:26, es que él nos va a guiar a Jesús. El Espíritu Santo, su misión, su tarea es guiarnos a esa verdad. Él enseñará todo acerca de mí, Él los guiará a mí, dice Jesús, y por eso en esta mañana yo quiero ver 3 vías por las cuales podemos tener esa misma intimidad que Juan tuvo con Jesús, una intimidad semejante. 3 vías por las cuales nosotros podemos, en este nuevo año que tenemos por delante, tener una mayor intensidad, mayor tiempo, mayor dedicación, mayor diligencia en poder pasar tiempo cerca de Jesús, y cómo el Espíritu Santo lo hace posible. Ahí está donde tal vez lo que te voy a mencionar te va a sonar muy conocido, porque al final son 3 vías que no es un gran descubrimiento de lo que te voy a hablar, pero al menos poder dejarte en cada una de esas vías el detalle de cómo el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Paracleto, hace posible que nosotros podamos tener esa misma intimidad, una intimidad semejante a la que Juan tuvo con Jesús, y que podamos ser íntimos de Jesús, que podamos ser discípulos cercanos a Él y poder contar de primera mano, no porque alguien nos ha contado o hemos escuchado, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace, lo que Él hará, sus planes, su proyecto, todo lo que nosotros encontramos en la persona. Y eso, en definitiva, como decía recién, es lo que va a producir un impacto en los demás. Tal vez van a reconocer que somos gente sin letras y del vulgo, pero que la gente pueda reconocer y ver en nosotros que eso que estamos anunciando es porque hemos pasado tiempo con Él. Así que si van a anotar ahí 3 vías, o si, para que luego puedan recordarlas de una mejor manera, todas van a terminar con Sion. Las voy a mencionar las 3 ya, para que ustedes puedan tenerla ahí presente. Las 3 vías son la meditación, la oración y la congregación. Esas son las 3 vías que yo voy a mencionar de cómo poder hoy tener mayor intimidad con nuestro Señor: meditación, oración
y congregación. Y en cada una de ellas ver cómo el Espíritu Santo hace posible que hombres pecadores como nosotros podamos llegar a tener esa intimidad. Así que vamos con la primera, que yo quiero mencionar, tener presente otra vez, primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que hemos visto, versículo 2, eso testificamos y demás. En definitiva, para eso fuimos llamados primero, para estar con Él. Entonces, la primera tiene que ver con la meditación. Y a veces nosotros tenemos una idea muy occidental de lo que es meditación, mezclado con la idea oriental, que meditación tiene que ver con yoga, con dejar la mente en blanco y comenzar o permitir ahora que los sentimientos nos invadan o tranquilizarnos. No, cuando nosotros vemos la palabra meditar en la escritura, me gusta el Salmo 1, ¿no? El varón que medita de día y de noche. En hebreo la palabra meditar habla de pensar intensa y detenidamente en algo. Repito, pensar intensa y detenidamente en algo, esa es la idea en hebreo. Por lo tanto, una forma de yo poder tener cercanía a Jesús, intimidad con Jesús, es pensar intensa y detenidamente acerca de Él. Y eso no solamente lo podemos hacer en las escrituras. Yo entiendo que la escritura es lo más seguro, la palabra profética más segura, donde nosotros podemos acercarnos y meditar acerca de su persona, así como Juan vio al Logos encarnado, nosotros tenemos al Logos revelado en 66 libros. ¿Querés conocer a Jesús? Mira la escritura, ¿no? De hecho, querés conocer a Dios, mira a Jesús. Querés conocer a Jesús, anda a la escritura. Él dijo en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Tanto la ley como los profetas, mediante una hermenéutica cristotélica en su conjunto, apuntaban a Jesús. Ya en el Nuevo Testamento vemos una hermenéutica cristocéntrica donde todo apunta a Él. Toda la Biblia parte de Génesis 3:15, ya en Génesis 3:15 nosotros podemos ver el plan de redención, y en la medida que nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios, y qué bueno es cuando meditamos, cuando de forma intensa y detenida nos detenemos en la Escritura para poder aprender de Él. Pero también podemos meditar de esa forma intensa, no solo en la Escritura, repito, que es lo más seguro, sino también en todo lo creado. Tal vez la Escritura es lo más seguro, pero todo lo creado es lo más general, lo que todo ser humano tiene acceso, la creación. El Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. ¿Querés conocer la gloria de Dios? Mira un poquitito lo creado. Esto es algo en lo que no meditamos tanto, porque todas las mañanas nos levantamos, sale el sol, se pone el sol, cada cierto tiempo llueve, pero a veces me digo, claro, como es tan cotidiano, a veces no llegamos a contemplar todo eso. Y lo entendemos como leyes de la naturales, según la filosofía, pero es Dios el que dice al sol que salga, el que se ponga, el que llueva. Dios le dice, Dios sopla para que haya viento. Por lo tanto, yo a veces digo, ¿no? Imagínate que no habría sol por una semana, el sol dejara de brillar por una semana. Algo absurdo, ¿no? Es lo que pasaría en el mundo, nos congelaríamos todos. Pero ¿qué pasaría hipotéticamente si el sol dejara de brillar una semana? Seguro que ese octavo día estaríamos esperando con asombro, con expectativa, que el sol vuelva a brillar. Y cuando nosotros contemplamos la creación, cuando meditamos en todo lo creado, yo a veces digo, pasá tiempo, poné el teléfono en modo avión, salí a caminar, y ustedes que tienen por ahí cerca los Pirineos y el mar y demás, bueno, andá, retirate un poco y quédate en silencio contemplando acerca de toda la creación de Dios. Y vas a conocer su gloria, vas a conocer su poder, vas a poder sentir acerca de cómo un Dios tan grande y tan poderoso puso cada estrella en su lugar. Qué bueno es cuando podemos meditar en lo creado y podemos meditar también en su providencia. Meditar, pensar de forma detenida, de forma intensa, si lo creado es lo más general, si la escritura es lo más seguro, al final la providencia es el día a día, lo cotidiano, cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Dice el Salmo 111, verso 2, lo leo de la Nueva Traducción Viviente: qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Si te consideras una persona que se deleita en el Señor, dice el salmista, deberías considerar cuán asombrosas son sus obras. Y el contexto está hablando acerca de cómo Dios cuida de su pueblo. Lee luego el Salmo 111 y medita en cómo Dios cuida de cada uno de nosotros.
Medita cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Si algo nos ha enseñado el COVID es la importancia de respirar. He conocido gente que lo ha pasado y me dice, mira, pasé un infierno por falta de oxígeno. Otros, tristemente para nosotros, han tenido que partir con el Señor. Pero qué bueno es que Dios nos ha traído hasta aquí. Estamos en el 2022. Hemos sido testigos del COVID-19. Dios nos ha traído hasta acá, Dios nos ha guardado. Bueno, consideremos, dice el salmista también eso, acerca de su cuidado. Porque al final eso nos va a llevar a admirar al Señor. Y en la medida que nosotros admiramos a alguien, nos vamos pareciendo más. Y eso nos va a ayudar a ser testigos, como decíamos recién, de primera mano, no algo que nos han contado. En la medida que nosotros admiramos a alguien, nos vamos pareciendo más. Y esto se ve mucho en los niños. A mí me gusta a veces pasar, sobre todo cuando me tocaba viajar, antes del COVID y demás, y antes de una clase tenía a lo mejor 2 horas libres, y me detenían en algunos campos de fútbol, donde los niños se entrenaban. Yo recuerdo antiguamente, eran campos de tierra, el balón mi casa así duro que te pegaba y te mataba en el momento, pero hoy es todo césped artificial, balones adecuados, y me gusta ver a los niños a veces entrenar en esos campos, y a veces paso y veo que de repente uno hace un gol y un entrenamiento, ¿no? Y de repente hace, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace? ¿No es católico, apostólico romano? No, es de Messi, ¿no? ¿Dónde estará Leo ahora? Él es de Messi, ¿no? Otro que va a tirar la falta y resopla así. Uno dice eso que se lo dijo al médico, no, mira mucho a Cristiano Ronaldo. Entonces, se ve mucho en los niños, ¿no? Cómo ellos se van pareciendo a aquello a que admiran. Lo mismo pasa en lo espiritual. En la medida que nosotros admiramos a Jesús, contemplamos su gloria en la creación, en la escritura, en su providencia, nos vamos pareciendo a Él. Y eso es posible gracias al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador invisible, como hablamos recién, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos verlo. Dice Efesios 1:17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, Pablo ora para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, 2 nombres de los 7 que aparecen para el Espíritu Santo. Y el verso 18 del capítulo 1 de Efesios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en Jesús? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Yo no podría conocer a Jesús, no podría ver a Dios en la creación, en la providencia, en la escritura, si el Espíritu Santo no me hubiera quitado el velo. Si diariamente no correría el velo de mi mente para que yo pueda verlo. Juan lo vio de primera mano. El Logos se encarnó. Nosotros hoy no tenemos al Logos encarnado, pero sí tenemos la palabra, tenemos la creación, vemos su providencia, y la tarea del Espíritu Santo es ayudarnos a ver esa gloria. En Juan 5:39, la Reina Valera 60 dice, escudriñad las escrituras, lo pone en un imperativo. En griego no, en el griego es escudriñáis. Jesús le está hablando a los fariseos. Si había algo que los fariseos hacían era escudriñar la escritura, la ley y los profetas. El problema es que tenían un velo puesto. Y Jesús dice, ustedes piensan que ahí está la vida eterna. No, ella da testimonio acerca de mí. Yo soy la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos necesitaban que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento para que puedan ver la gloria de Dios en la persona de Jesús. Por lo tanto, la tarea del Espíritu Santo en nosotros es justamente eso. 2 Corintios 3:18, el 3:17 Pablo dice, donde está el Espíritu hay libertad. ¿Libertad para qué? El verso 18, para ver la gloria de Dios en la Escritura y de esa manera ser transformado en su misma imagen. En Juan 8:32 Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Le dijeron los judíos. Libres del pecado. Yo no puedo ser libre de pecado si primero no paso por Jesús, pero no puedo llegar a Jesús si primero el Espíritu Santo me hace libre ahora para que pueda ver a Dios en la persona de Jesús. Por lo tanto, si hoy tenemos ojos para poder ver y los oídos para poder oír, como solía decir Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga, nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo en cada uno y ser como el salmista, que medita de día y de noche en la Escritura,
era su gran momento, ¿no? No sé cuál es tu gran momento del día, pero para el salmista era llegar a casa y de día y de noche poder meditar, que el Espíritu Santo le corra el velo de su mente y pueda ver a Dios en la persona de Jesús, pueda conocer a Dios a través de la Escritura. Ese era el gran momento del salmista, ahí estaba su delicia, ahí está donde él meditaba de una forma intensa y detenida, y los frutos se veían en su día a día. Él se identifica como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Que los otros puedan ver eso en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo lo hace posible. Ahora bien, la segunda vía, que se me va el tiempo, tendría más para hablar ahí, pero la primera vía tiene que ver con la meditación, la segunda tiene que ver con la oración. Todo con Sion, para que luego ustedes puedan recordarlo. Si meditar en la escritura, en la creación, en la providencia, me permite conocer a Jesús, la oración me permite estar más cerca, estar en sintonía con Él, ¿no? Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer eso? Todo lo que Él hablaba durante el día es lo que había escuchado de su Padre en la mañana. Y los discípulos siguieron su ejemplo. Los discípulos fueron personas de oración. Veían que Jesús oraba, al final el discípulo es una réplica de su maestro, o al menos eso se espera, y nosotros vemos en el libro de los Hechos como en Juan 3 seguían respetando el horario de la oración, cuando hubo quejas acerca de que las viudas eran desatendidas, las viudas de habla griega, ellos dijeron, bueno, levantemos 7 varones, pero no descuidemos ni la palabra ni la oración, y ellos vieron en la vida de Jesús, él era un hombre de oración, el discípulo tiene que ser también un hombre de oración, y es la oración la que nos permite estar en sintonía, tener una cercanía mayor con Él. Meditación y oración. Y tristemente, creo que nuestra generación es una oración que ora poco. Yo recuerdo de chico, mi mamá me sentaba los días martes en la iglesia, pegaba un bofetón, quédate ahí, escuchaba, vamos, era el momento de oración, y me acuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos, había alguien que iba pasando el micrófono, persona por persona, una persona oraba, eran martes, reunión de oración, una persona oraba con el micrófono y los demás apoyaban la oración al unísono, ¿no? Había una sintonía ahí. Y yo recuerdo eso, y eran tiempos de oración. Hoy hemos mezclado la oración mucho con la música, con la alabanza, con la adoración, que también son vías que nos permiten estar cerca de Dios, pero una cosa no quita la otra. Hace poco estuve en un retiro donde los jóvenes tenían que tener su devocional a la mañana, y la mayoría de ellos estaba con la Biblia, pero con los auriculares puestos, ¿no? Y uno los veía así, y le preguntaba a los líderes, ¿qué están haciendo? Están orando, me dice, ¿no? Y claro, ellos ponen música para poder leer, para poder orar, y creo que eso a veces les impide poder tener claridad acerca de lo que Dios quiere tal vez hablarle en ese momento de oración. Se organizan a veces jornadas de oración en las iglesias, y lo primero que uno ve son los líderes de alabanza ahí tocando para poder entrar en adoración. Y repito, una cosa no quita a la otra, pero qué importante es cuando nosotros podemos tener tiempo donde solamente sea oración, sin música, sin alabanza, sin adoración, sin lectura, a veces la escritura, a pesar de que es bueno tenerla ahí en mano, porque una cosa es alabar, otra cosa es adorar, otra cosa es meditar, pero otra cosa muy diferente es orar. Y cuando los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, Jesús no dijo, bueno, llamen a los levitas que toquen ahora una alabanza. No, les voy a enseñar a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, le dijeron, enséñanos a orar. No le dijeron ni enséñanos a predicar, ni a echar fuera demonios. Hay algo especial en la oración. Y el tema es que creo que es algo en lo que flaqueamos todos. Y aún Pablo dice que somos débiles a la hora de orar. En Romanos capítulo 8 dice que no sabemos pedir como conviene, y por eso el Espíritu Santo, así como nos quita el velo en el primer punto para que podamos ver a Jesús, el mismo Espíritu Santo ahora nos ayuda en nuestra oración. Podemos orar porque Él está ahí para ayudarnos a orar. Cuando somos débiles a la hora de orar, dice Pablo en el libro de Romanos 8, 26 a 27, que de igual manera el Espíritu, el otro consolador, nos ayuda en nuestra habilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que intercede con gemidos indecibles, ¿delante de quién? El verso 27, del que escudriña los corazones, de Jesús.
Y el que escudriña los corazones, como sabe cuál es la intención del Espíritu, sigue diciendo Pablo, pide e intercede delante del Padre conforme a esa intercesión. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, mira, cuando seamos débiles para orar, recurramos al Espíritu de verdad, recurramos al Espíritu Santo porque Él está intercediendo por nosotros delante de Jesús, que es aquel gran intercesor delante del Padre, y Jesús, que conoce la intención del Espíritu, a su vez intercede por nosotros delante del Padre, ¿no? La Trinidad en estado puro, menciona Pablo en esos dos versículos. Por lo tanto, cuando seamos débiles a la hora de orar, porque ya se nos acaban las palabras, no sabemos qué pedir, ya oré por mi mamá, por mi papá, por mi familia, por mi iglesia, bueno, recurramos al otro consolador, al consolador invisible, al Espíritu de verdad. Permitamos que Él interceda por nosotros delante del Hijo y seamos sensibles a esa intercesión, que nos pueda revelar, no exactamente cuáles son esos gemidos indecibles, pero Él sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios y por lo tanto pidámosle que nos la comunique. Si tenés que celebrar, cuando se celebra el cumpleaños tal vez de tu hijo, seguramente muchos padres vienen a preguntarte, bueno, ¿y qué le regalamos? Porque ¿quién mejor que el padre para conocer los gustos del hijo? ¿Quién mejor que el espíritu para conocer los gustos del Padre, para conocer la perfecta voluntad de Dios? Dice Pablo en Romanos que el Espíritu escudriña aún lo perfecto de Dios, lo profundo de Dios. Él conoce cuál es la voluntad de Dios. Bueno, que en ese tiempo de oración podamos pasar tiempo sin música, sin auriculares, sin distracciones, para que Él pueda ahora revelarnos cuál es esa perfecta voluntad. Como en cierta ocasión dijo C.S. Lewis, yo no oro para que Dios responda a mi voluntad, sino para conocer la suya. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para poder revelarnos esa voluntad? La próxima vez que no sepas qué orar, no repitas oraciones sin sentido. A veces conozco hermanos que hasta ya tienen oraciones fabricadas, que cuando le toca orar por algo, ya por la comida es esto, por la ofrenda es esto, por la predicación es esto, que en nuestro tiempo a puerta secreta, donde nadie nos escucha, donde solamente estamos con el Señor, permitamos ahora que el Espíritu fluya a través de nuestra vida y podamos conocer esa perfecta voluntad de Dios para pedir de esa manera y de esa forma poder también tener intimidad con Jesús. La meditación, la oración y por último la congregación. Y con este quiero cerrar, se nos va el tiempo. La congregación, tu iglesia local, tu grupo de célula, tu grupo de hogar, no sé cómo le llaman. Yo puedo conocer a Jesús también a través de mis hermanos. No solo en la meditación, no solo en la oración, sino también puedo conocer a Jesús en la vida de los hermanos que me rodean. Dijo Pablo, o dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3, que somos cartas abiertas, no escritas con tinta, sino escritas con el Espíritu. Somos cartas abiertas. Dios está haciendo una obra en nosotros, está escribiendo en cada uno de nosotros, y por medio de esa carta nosotros podemos dar a conocer a Jesús a otros y nosotros podemos conocer de Jesús acerca de esos otros. En ese contexto de Corintio acusaban a Pablo de no ser apóstol, le pedían cartas firmadas por la iglesia en Jerusalén, y Pablo dice, mira, al final ustedes quieren cartas, ahí, miren los frutos, miren cómo el evangelio llegó al pueblo gentil, miren cómo los gentiles han dado ese fruto para arrepentimiento. Ellos son las cartas abiertas. Reflejamos a Dios a través de nuestras conversaciones, acciones, hábitos, nuestra forma de vestir, lo que hacemos con nuestras redes sociales, lo que hacemos en casa, en la familia. Somos cartas abiertas. Y me hace bien pasar tiempo con hermanos, pasar tiempo en la congregación, porque puedo ver a Dios en sus vidas, seguramente con errores como yo tengo, pero veo a Dios obrando en cada uno de ellos. Hay en especial una familia en Argentina donde yo cada vez que voy me hospedo y me gusta estar, veo algo en esa familia, hay algo especial, y lo especial que puedo ver, que a veces me dan ganas de quedarme más tiempo, porque hay un ambiente de armonía, veo a Dios en sus vidas, y lo que lo hace especial también, no son sus dones, sus características, la obra que el Espíritu está haciendo en ellos. Así como el Espíritu nos quita el velo para meditar y ver a Jesús, ver a Dios en la persona de Jesús, así como el Espíritu nos ayuda a interceder, a orar, el Espíritu también, dice Pablo en 1 Corintios 12:13,
lo que hace especial a esa familia y lo que nos hace especiales es que fuimos bautizados por Cristo, por el Espíritu, en un mismo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, seamos judíos, griegos, esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo que nos hace especial es que somos parte de una misma familia, y no podríamos ser parte de esa familia sin la obra del Espíritu Santo que nos bautiza en el cuerpo para que cada uno en su lugar se pueda desarrollar como parte de esa iglesia y pueda reflejar esa obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo. Pablo en Romanos 6 dice que fuimos muertos con Cristo, pero resucitados también con Él, y esa es una obra que se lleva a cabo solo mediante el Espíritu Santo y se refleja cuando pasamos tiempo en la congregación junto a hermanos. Todos tenemos el mismo sello, Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos, por decirlo de alguna manera, la misma identidad, y eso nos hace también especiales, eso nos permite conocer a Dios como cartas abiertas, pasando tiempo con hermanos. Por eso pasa tiempo con tu familia en la fe, busca cualquier excusa para reunirte con cada uno de ellos. La iglesia primitiva dice que lo hacía en el templo, que lo hacía en las casas. Ojalá hayas aprovechado esta fiesta para pasar más tiempo con tu familia, no solamente carnal, sino con tu familia en la fe. Hay mucho que podés aprender de cada uno de ellos. Podés glorificar a Dios por la obra que Él está haciendo en ellos. Y Juan creo que también era de estos, que a él le gustaba observar. De hecho, en su evangelio decíamos al principio que él revela, registra esas relaciones interpersonales que Jesús tuvo, pero luego cuando le tocó escribir sus cartas, hay dos que son muy personales. Una señora amada, la tercera hasta da el nombre Gallo, un amigo íntimo de él, y él creo que aprendía muchísimo acerca de la importancia de pasar tiempo en la congregación con hermanos, con gente de la familia en la fe, para poder de esa manera conocer más a Jesús y poder acercarnos y llegar a tener esa intimidad. Así que estas son las tres vías a modo de recapitulación que nosotros debemos debemos transitar, ¿no? Para poder tener en este nuevo año mayor intimidad con Jesús. La meditación, la oración y la congregación. Y creo que eso lo hemos reflejado, para terminar, en el libro de Hechos. Les comparto cómo la iglesia del primer siglo ponía en práctica estas tres vías, siendo Juan parte de esa congregación, de esa iglesia. Dice en el versículo 42, después de lo que sucedió el día de Pentecostés, como el Espíritu Santo, el otro Consolador, vino tal y como Jesús lo había prometido, dice que el Espíritu Santo hacía que ellos perseveren en la doctrina de los apóstoles. Acá está la primera vía que hemos hablado, la meditación, perseverar, ¿no? De una forma intensa y detenida, no solo en las escrituras, en la doctrina, sino hemos hablado también de la creación, la providencia. Vemos que perseveraban en las oraciones también, la segunda vía que hemos visto, y vemos también que perseveraban en la comunión unos con otros, la congregación. Ahí ustedes tienen las tres vías que nosotros acabamos de resumir. Y eso fue posible. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Su función es acercarnos, llevarnos a Jesús, y lo vemos ahora en la iglesia del primer siglo, llevándolo a cabo a través de esas tres vías. Que el 2022 pueda ser un año donde nos podamos acercar más a Jesús, recibir de primera mano esa revelación, esa iluminación que veíamos anteriormente, para luego poder contarlo a otros. Y eso, en definitiva, es lo que va a traer un cambio, no solo en nuestra vida, sino también va a traer un impacto en la vida de los demás. Juan, el íntimo de Jesús, deseo que también seas parte de esta lista que Jesús dejó, pero en esta ocasión, en este episodio, que seas uno de esos íntimos, de los principales de Jesús, que caminó con él, que estuvo cerca de él, que aprendió de él, para luego poder llevarlo a cabo. Dios te bendiga, que sea un año de relación, de comunión, de intimidad, donde conozcamos más a Jesús. Feliz 2022.